El sexo de las personas, como bien sabemos, se define por los cromosomas X y Y, que se localizan en el par 23. Los hombres tienen los cromosomas sexuales X y y las mujeres tienen los cromosomas sexuales XX. Para saber más sobre esta información, sobre los pares del ADN, vamos a la entrevista que hizo Diego Amaya a la directora del Politécnico. Hola, en esta ocasión nos encontramos en el Instituto Politécnico Nacional, ya que espero que nos resuelvan algunas dudas y bueno, nos encontramos con la directora general Yorosochi Bustamante. Así que bueno, antes que nada, gracias con mucho gusto por aceptarnos. Sabemos que esa agenda es apretada. No importa, con mucho gusto lo hago. Gracias. Me gustaría profundizar en un tema que sería ¿por qué, por así decirlo, por qué es tan importante el descubrimiento del ADN? Bueno, porque el descubrimiento del ADN en 1953 por una serie de investigadores permitió empezar a entender lo que llamamos el fenómeno de la herencia, es decir, cuando un ser vivo da origen a otro ser vivo, ¿por qué es igual a él? ¿Por qué le transmite sus características? Que es el fenómeno de la herencia. Se empezó a encontrar, se conocía que en las plantas se podían hacer mezclas entre diferentes plantas y se obtenían características diferentes, es decir, si se mezclaba el polen de una planta que tenía flor blanca con el polen de una planta que tenía flor amarilla, pues resultaban flores en los productos que tenían parte de las características de las dos o nada más de una. Entonces se encontró que en los genes estaba establecida la información genética. Y después se descubrió que los genes están hechos de ácido desoxirribonucleico, el ADN, por eso es tan importante, porque de ahí determinas todo lo que es la información genética de los seres vivos. Las plantas tienen ADN que describen cómo se transmiten sus características a los demás, y al transmitir esta información le permite a una planta crecer como su antecesora de la que vino. Esos son los animales, también encontramos que el mismo fenómeno. Las características hereditarias se transmiten a través del ácido desoxirribonucleico. El ácido fue descubierto en 53. En 1962, Watson y Crick encontraron que estaba formado por una doble hélice como esta. Te la voy a dejar para que después, si quieres, la grabes más cuidadosamente. En donde hay unos agrupamientos que se llaman ribótidos, que están formadas por un azúcar, que es la desoxirribosa, después por un grupo de fosfato y después por una base nitrogenada, que es lo que caracteriza cada uno de los ribótidos. Unos llevan esta base que se llama citosina, guanina, adenina o uracina. En el caso del ribonucleico, y en el caso del desoxirribonucleico, en lugar de uracilo está la timina. Tú me dirás, bueno, pues entonces ya apareció otro participante aquí en el asunto, además del DNA, que está formado por esa doble hélice, en donde se encontró que siempre se unían citosina con guanina y adenina con timina. Siempre se combinan y se complementan entre sí, y esto hace que la doble hélice sea muy estable. Pero ¿qué crees? En el fenómeno de transferencia de la información genética, la doble hélice se abre y empieza a ser copiada. Ahora te enseño un ejemplo. La doble hélice se abre y entonces con una enzima que se llama polimerasa, primero una enzima abre, que es una que tiene la posibilidad de abrir esta estructura, y luego con otra enzima empieza a formarse la copia de solo una de los hilos del ácido desoxirribonucleico, del ADN, y esa copia es un RNA que va a ser idéntico a uno de los hilos del DNA. Bueno, ¿y eso para qué sirve?
Pues ese RNA se llama RNA mensajero, porque lleva la información del DNA a un lugar en donde esta combinación de bases es leída para formar las proteínas. Nuestro cuerpo está hecho a base de proteínas, carbohidratos y grasas. La parte de las proteínas está definida por el DNA y por esta columna o este hilo del DNA que se llama RNA mensajero. A este RNA mensajero le pasan cosas muy chistosas, porque resulta que lo usan como base para crear una serie de diferentes proteínas. Primero, la información genética está basada en estas 4 bases: citosina, guanina, adenina, timina en el ácido DNA y uracilo en el RNA. Y ya en el RNA mensajero se leen de 3 en 3. Esta es una palabra, un codón, que dice que ahí se tiene que colocar un aminoácido. Acordémonos que los aminoácidos son los ladrillitos que construyen las proteínas. Entonces, si aquí dice 1, quiere decir que un aminoácido determinado se va a colocar aquí y se repite. Estas combinaciones que pueden darse son 64, así que hay 64 palabras en el código genético que te pueden decir cómo sintetizar proteínas. Y eso lo dice dependiendo de la combinación que haya en el desoxinucleico. El ADN es la plataforma. De ahí se copia una de sus mitades y es el RNA mensajero. Sobre el RNA mensajero se van acomodando aminoácidos y entonces se van formando las proteínas. Eso ocurre en una estructura celular que se llama ribosoma. Te voy a enseñar aquí una imagen en donde vemos, te los voy a dejar para que tú tengas la información. Aquí vemos la cadena del ácido ribonucleico y cómo encima a estos codones van copiando, y esta ya es la proteína que se forma. Cuando se encuentra la palabra clave para empezar, empieza el proceso. Luego la proteína se va alargando y cuando se encuentra la palabra clave que dice parar, entonces cesa el proceso de producción de la proteína. Esa es la importancia fundamental del DNA, que es el lenguaje, es el mensaje genético que dice cómo se deben de hacer todas las proteínas que hay en nuestro cuerpo. Bueno, nosotros tenemos proteínas estructurales, como en nuestro pelo, tenemos proteínas de, ¿cómo se llaman? De tejido, como son las fibras que forman nuestros músculos, tanto de la piel como de los intestinos o del corazón o de los pulmones. Pero para que todo eso ocurra también se necesitan otras sustancias. Ya mencionamos que hay proteínas, carbohidratos y lípidos. Para que los carbohidratos y los lípidos se formen, se necesitan enzimas, y las enzimas son proteínas que también se forman gracias a que están en la información genética del DNA. Entonces nos sirve para formar las proteínas directamente, y luego algunas de esas proteínas son enzimas que nos sirven para formar todos los demás otros compuestos grandes que hay en nuestro organismo y en cualquier organismo vivo, como son los carbohidratos complejos y los lípidos. Por eso es tan importante el DNA, porque nos permite entender el fenómeno de la herencia y de la producción de todas las unidades que conforman el cuerpo humano o el cuerpo de cualquier animal vivo. A nombre de mis compañeros Diego Amaya, Andrés López y un servidor, Sebastián Ramírez, les agradezco que nos hayan acompañado en nuestra emisión de TV Maristas. Si quieren estar enterados de lo que acontece en el mundo, vuelvan a sintonizar nuestra emisión de TV Maristas.